Y bueno, me da siempre mucho gusto saludar al senador Ricardo Monreal, quien presenta una iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión para regular las redes sociales. Señor senador, lo saludo con mucho gusto siempre, ¿eh? ¿Qué tal, Oscar Mario? Igualmente, me alegra que ya estés totalmente recuperado y que ya estés plenamente al 100%, estimado Oscar Mario, porque gracias, senador. Siempre hace falta tu voz, y aunque no te ausentaste, de cualquier forma es importante contar con voces como la tuya en el país, informando todos los días. Así es que un saludo a todos tus colaboradores y a ti también, un abrazo y un saludo. Muchas gracias, senador don Ricardo, se lo aprecio muchísimo. Oiga, a ver, usted que conoce mucho sobre derechos, sobre leyes, reglamentar sin coartar la libertad de expresión. ¿Nos puede explicar, como decimos aquí, en este espacio con peras y manzanas, los porqués, el origen de esta iniciativa, señor senador? Bueno, primero te diría, mi querido, que no es lo mismo regular, no es igual a censurar. Creo que es un debate muy interesante y que ha llegado el momento de que lo demos. El debate que se debe de dar sobre el papel que juegan las plataformas digitales, especialmente las denominadas redes sociales, en relación con la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. No es la iniciativa que presentamos y que vamos a plantearlo formalmente, una iniciativa que esté orientada a la censura. En efecto, como tú decías hace un rato, al contrario, es para proteger el derecho a la libertad de expresión y que engloba todas las formas y medios posibles para la expresión del pensamiento. En términos generales, Oscar Mario, la doctrina reconoce al menos varios aspectos relativos a la libertad de expresión en relación con la democracia. La protección de la libertad de expresión, que debe de ser delimitada por el Estado cuando sea estrictamente necesario, la libertad de expresión, especialmente en el discurso político, que es un pilar fundamental de la democracia, y la libertad de expresión que guarda interdependencia con otros derechos humanos, que de ahí se deriva el derecho a la opinión, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de imprenta. Todas estas son garantías individuales protegidas por la Carta Magna en su parte dogmática, en su parte de garantías individuales. Entonces, lo que nosotros estamos planteando en la iniciativa de ley es una modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Para qué? A efecto de establecer las bases y los principios generales de esta protección a la libertad de expresión en las redes sociales. Y también, Oscar Mario, lo he dicho en algún u otro medio, no con la claridad que ahora me permite hacerlo y el tiempo que me permite hacerlo contigo, pero dotamos al de nuevas facultades a un órgano autónomo, atribuciones, con el fin de que pueda desde un órgano público garantizar el ejercicio de este derecho humano en el ámbito de las redes sociales y establecer límites claros a los propietarios de las mismas respecto de la suspensión y eliminación de cuentas y que aporten a la seguridad jurídica y al derecho de los usuarios y prestadores de servicios. Es una iniciativa muy interesante, muy importante y que pronto, ya la concluí, Oscar Mario. Hoy me reuniré con directivos de Facebook, de Instagram, de Twitter,
para ir revisándola. Le voy a dar oportunidad antes de presentarla formalmente que la conozcan, porque va orientado hacia ellos. Y me parece que es importante escuchar su opinión, aunque no desviará el propósito fundamental. Bien, señor senador, pero a usted que le gustan mucho los equilibrios y que conoce muy bien de derecho y también de economía, entre muchas cosas, bueno, ¿no habría que también hacer o aprovechar, abordar el tema entre la libertad de expresión y la libertad de difamación que utilizan algunos cobardes escondiéndose en el anonimato para afectar muchas veces sin sustento el historial personal y profesional de personas, y que buscan estos mediocres e inútiles, pues simplemente a través de estas mentiras, 5 minutos de fama? Sí, es parte de este órgano autónomo, es parte de un órgano constitucional que pueda prevenir conductas ilegales, noticias falsas o alteración con la misma noticia falsa de productos que afecten a la salud, la pornografía infantil, la trata de personas y las conductas antijurídicas que afecten a la sociedad. Claro que sí, ese es parte del propósito de la iniciativa, que este órgano autónomo constitucionalmente constituido, valga la redundancia, pueda emitir posiciones de autoridad y no sea el órgano privado, el dueño de las redes, quien te autorice que te difamen y que te autorice quienes te hagan daño sin que ellos participen en nada. Es parte de que un órgano jurídico, Oscar Mario, pueda valorar este tipo de situaciones. Yo te diría que incluso... Perdón, senador, viene la guillotina. Estamos platicando con el senador Ricardo Monreal. Vamos a marcar una pausa de 3 minutos y regresamos. Bien, regresamos a platicar con el señor senador don Ricardo Monreal, pues en relación a esta iniciativa para regular o reglamentar, señor senador, la diferencia que usted mencionaba, si lo puede repetir al auditorio, las redes sociales, sin coartar la libertad de expresión, pero también comentábamos antes de la pausa que ojalá se aprovechara este momento para sustentarlo en el marco legal o constitucional, distinguir en lo que es la libertad de expresión, como debe ser en cualquier parte del mundo, con esta libertad de difamación que tristemente se repite mucho en las redes sociales, porque como usted bien sabe, bueno, al menos en los medios electrónicos e impresos, tenemos la obligación por ley, de esto que se llama derecho, otorgar el derecho de réplica, con lo cual se equilibran posiciones. Y en las redes sociales, decíamos, hay muchos inútiles y mediocres que buscan sus 5 minutitos de fama, subiendo lo que se les pega la gana y también afectando, y muchas veces con datos sin sustento, el historial profesional y personal de muchas personas. Has tocado un tema fundamental, Oscar Mario. ¿Por qué otros medios de difusión y comunicación convencionales como la radio, la televisión y la prensa sí están regulados y también usan los mismos insumos que las redes, como el espectro radioeléctrico, como el ciberespacio y como el Internet? ¿Y por qué las redes, que no son totalmente privadas, las plataformas que dependen en sus insumos de bienes públicos, no están regulados? ¿Por qué a ti, como un experto comunicador, te obliga la ley a que concedas el derecho de réplica y por qué no se concede en las redes? ¿O por qué, si te afecta una noticia falsa y pides al administrador de las redes que lo eliminen porque es falso y te afecta tu honor y tu dignidad, no se elimina? Ese es el tema de fondo. No es que se elimine discrecional y unilateralmente una opinión, sino
órgano técnico constitucional decida si se tiene o no razón, no que se acuda de manera arbitraria y abusiva. Yo hace unos días escribí, me solicitó El País por este tema, el periódico El País, un artículo que le llamé Regular el Caos, porque es una cosa impresionante el crecimiento de las plataformas. Te puedo decir, Oscar Mario, y al auditorio, que la primera versión del Facebook fue en el 2004. Hoy tiene alrededor de 3,000 millones de registros, es decir, casi 3,000 millones de personas acuden o usan el Facebook. Este crecimiento acelerado difícilmente puede ser ordenado. Por eso se han generado negocios paralelos al crecimiento de las redes sociales, como la venta de bots utilizados para desinformar y atacar a personas usuarias, o a la incitación al odio, o a la violencia, o a la actividad ilegal, generando conflictos que el Estado tiene que resolver, el Estado como Estado nacional. Entonces la aparición de estas redes sociales tienen que ser, desde mi punto de vista, regulados. Por eso esto que ahora estamos tratando de visualizar, es importante decirle al público que las corporaciones privadas que manejan redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Google y otras, son administradoras, Oscar Mario, pero no son propietarias del ciberespacio y no son propietarias de los bienes públicos universales como es la libertad de expresión y el derecho a la información. Yo no estoy de acuerdo en que una persona, por muy poderosa que sea económica y socialmente, se erija unilateralmente en censora o juez de las opiniones de los usuarios. Por eso el Estado tiene que establecer como potestad también un órgano legítimamente constituido, y en donde también el Poder Judicial, como un órgano del Estado, pueda intervenir, como en todos los actos y en todas las acciones, el vivir y el convivir en sociedad, tenemos que someternos a reglas. Por eso no es lo que muchos han dicho, que censura, que ahora se van a eliminar todos los que están en contra de la opinión del presidente, que ahora se van a eliminar todos los contra 4T. No es así. Al contrario, es el derecho para que lo sigas diciendo como lo estás diciendo y como lo haces frecuentemente. Ese es el tema, proteger el derecho a que lo digas, a que lo expreses, a que lo grabes y a que lo escribas, y que nadie te censure, ni el dueño ni nadie. En este caso el único que censura es el dueño de redes, nadie más, ninguna autoridad interviene. Entonces es un tema clave, es un tema fundamental al que no podemos rehuirle, Oscar Mario, porque nadie niega el poder y la influencia que tienen las redes sociales y que éstas pueden generar también dificultades. Sí, y el daño que muchas veces no se puede controlar ni tampoco equilibrar. Por ejemplo, hay países, usted lo sabe, que regulan o prohíben las redes sociales, como Irán, como Vietnam, Corea del Norte, Siria, Eritrea, Túnez, Bangladesh, Arabia Saudita, China, Myanmar, donde se acaba de dar, por cierto, un golpe militar. Pero yo creo que a través de lo que usted está haciendo, señor senador, y lo digo objetivamente, podría provocar el ejemplo, podría iniciar con el ejemplo para que muchos países pudieran mejorar el sustento legal y simplemente lo que usted mencionaba al principio, que haya la obligación, que exista obligación de otorgar un derecho de réplica si lo que se publica en cualquier red social, la que usted diga, pues simplemente merece alguna aclaración
o algunos datos adicionales de las personas o incluso a la empresa que se pueda ver afectada. En efecto, no solo estos países que tú has mencionado, porque son importantes, pero mira, veamos otros países. Estados Unidos, la primera enmienda tutela la libertad de expresión frente al gobierno, pero no tutela frente a la empresa privada. Lo mismo ocurre en la mayoría de los países, aunque ahora hay una gran discusión sobre el uso de las redes. Pero, por ejemplo, Alemania aprobó una ley que se llama aplicación de redes, en la que obliga a las redes sociales, la ley, a retirar el contenido ilegal en un plazo máximo de 24 horas. Y en caso contrario, las empresas pueden ser acreedoras a multas de hasta 50 millones de euros, Oscar Mario. En Francia se aprobó una ley denominada Ley Avia. Estás escuchando En los Tiempos de la Radio. Bien, regresamos a la parte final de esta charla con don Ricardo Monreal, senador de la República, quien presentará esta nueva ley que busca regular o reglamentar el contenido en redes sociales. Le dicen, don Ricardo, con base en lo que usted señalaba antes de la pausa, dice: senador, es una gran oportunidad que tiene el Congreso, bueno, México, no sé, para poner el ejemplo y equilibrar el contenido en redes, y si no se evita el insulto, al menos, sí se dan los instrumentos a la parte ofendida para defenderse. Bueno, en fin, don Ricardo, adelante. Sí, yo creo que tiene razón la persona que escribió en redes, porque es el momento. Nadie debe de asustarse ni excederse en el sentido de que habrá censura. No, esta ley es para proteger al usuario, porque es importante señalar que el derecho humano a la expresión o a la información está garantizado por el Estado mexicano, pero en este caso no existe hasta este momento un mecanismo claro para que la ciudadanía se pueda defender cuando este derecho es violentado por una empresa. Por eso mencionaba algunos de los ejemplos en el mundo que ya están también acudiendo a regular. Pero fíjate una cosa que en este último segmento lo comento a tu público y a los usuarios de redes sociales que nos están escuchando. Observo más oposición en los canales tradicionales desinformados que en los propios dueños de estas plataformas que saben que han llegado al momento de regularse. El año pasado, bueno, más bien en septiembre del 2019, hace 2 años menos, hace un año y fracción, Nick Clegg, que es el vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicaciones de Facebook, dijo una cosa interesantísima, Oscar Mario. O sea, el dueño el vicepresidente más importante en asuntos globales, dijo él, resolver los grandes problemas con los que todos estamos lidiando, la privacidad, el uso de datos, los contenidos perjudiciales y la integridad de nuestras elecciones, solo pueden y podrán resolverse creando, subrayo, creando nuevas normas para el Internet y con nuevas regulaciones que garanticen las empresas como Facebook y éstas sean responsables del papel que deben de desempeñar en sus decisiones. Es decir, Oscar Mario, el propio vicepresidente de Facebook dice sí debemos regular las redes. Y a veces nosotros nos obstaculizamos, la oposición es de los ciudadanos que no están informados o que actúan partidistamente porque creen
que con esto se van a eliminar sus opiniones. No, al contrario, es para que tengas el derecho a decirlas y que nadie te censure. Y si te censura alguien, acudas a la autoridad para que te defiendas. Porque si en este momento a quien sea le eliminan su cuenta y le eliminan el contenido de lo que dice, no tiene ningún derecho a reclamar ni a inconformarse. No hay recurso alguno para defender la libertad de expresión a la que te garantiza el Estado mexicano. Es muy importante este debate y por eso hay que darlo. No hay que ser sumisos del capital. Siempre que presento iniciativas para eliminar mitos y para eliminar el poder económico de los poderosos, siempre nos asustan con el petate del muerto. No, es que se va a caer la economía, no, si se aprueba esa ley de las tasas de interés disminuidas, se va a acabar el mundo, México se va a desplomar, va a haber menos ganancias, se van a ir del país, Internet, Google y Facebook se van a ir del país. No, hombre, no se van a ir. Es un negociazo el que tienen en México, 80 millones de suscriptores en Facebook y 12 millones en Twitter. Son recursos que no van a renunciar a ellos, pero sí tenemos que regularlos para beneficio de todos los que somos ciudadanos libres en un país libre. Bien, señor senador, pues ojalá y muchos creemos en su enorme conocimiento para que pues esto sea una especie de ley que provoque el nuevo equilibrio para la libertad de expresión en redes sociales, pero pues que se empate, ¿no?, con estas obligaciones como el derecho de réplica que existe en los medios electrónicos y impresos para que muchos no actúen con dolo, señor senador. En efecto, todo esto se prevé en la legislación que habremos de proponer se modifique. Ojalá y puedan entenderla algunos que están desinformados. No es contra sus derechos, al contrario, es para proteger sus derechos. Y ya en la semana próxima la formalizaré. Ya la concluí, pero voy a escuchar hoy o mañana a las plataformas de redes sociales, fundamentalmente Facebook, Google, YouTube, Instagram, TikTok y algunos que me han pedido reunión para poder conversar sobre esta iniciativa. Señor senador, siempre es un gusto platicar con usted y nuestro reconocimiento por estos puntos muy importantes que tienen que ver con la libertad de expresión sin caer en los excesos y otros muchos que está usted elaborando allá desde su curul en el Senado de la República. Le envío un saludo muy cordial y gracias siempre por su tiempo, senador. Saludos, un abrazo, Oscar Mario, y saludo a todo el auditorio, que siempre es un auditorio muy informado. Gracias, el senador Ricardo Monreal.